nosotros en el plató de Córdoba TV, Amparo Pernichi, concejal delegada de Infraestructuras y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Córdoba. Amparo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí acompañándonos de nuevo. A vosotros por invitarnos, claro que sí. Bueno, Amparo, pues muchos temas de los que hablar, pero bueno, queríamos centrarnos en ese anuncio que hacía recientemente el área municipal de infraestructuras, ese plan que se pone en marcha, Mi Barrio es Córdoba, con la ejecución de 20 proyectos en diferentes puntos de la ciudad y bueno, con el que se pone fin a 50 obras, 50 barrios del anterior equipo de gobierno. En efecto, es un plan de inversiones. Y de lo que se trataba un poco es, primero, de darle una línea política, como es natural, nuestra línea política de este equipo de gobierno. Y el primer punto y el primer principio de este proyecto y de este plan, que nos va a acompañar durante todo el mandato, es hacerlo participativo. Ha sido así desde el primer momento que llegamos y en septiembre nos pusimos a trabajar codo con los consejos, con las asociaciones de vecinos, para que fueran ellos y ellas los que priorizaran las obras que tenían entidad en cada uno de esos distritos, ¿no? No tanto para hacer un reparto por barrio, porque entendemos que eso no es lo que genera igualdad, el reparto equitativo nunca genera igualdad, sino precisamente ese criterio más solidario y que equilibra a la ciudad, ¿no? Barrios olvidados, como por ejemplo Fuensanta, o como en la periferia Alcolea, o como el Campo de la Verdad, han sido de manera absolutamente natural los que se han llevado el peso este año de las inversiones. Porque efectivamente las obras que se plantean desde esos consejos de distrito, en este caso Sur, Levante y Alcolea, perdón, Sur, Sureste y Alcolea, pues son las que tenían más déficit en sus barrios en general, con lo cual en el momento que se plantean las dos prioridades más importantes y además les decimos que sean, y les invitamos a que sean peticiones históricas, pues claro, las inversiones son mayores, porque llevan muchos años sin que se dé una buena revisión a esos barrios. Ese ha sido el primer punto político, ¿no? Que fuera participado y que se consensuara desde esos órganos de participación. Amparo, te queríamos preguntar también por qué este Mi Barrio es Córdoba y bueno, más allá del cambio de plan y también del cambio de nombre, bueno, pues qué salto constituye en relación a ese proyecto del anterior ejecutivo, del anterior equipo. Bueno, pues ya hemos hablado del primer principio, que es un proyecto participativo en el amplio sentido de la palabra y desde los órganos que nos entendemos como órganos de participación, que son esos consejos, y también contando, por supuesto, con el criterio técnico que tiene infraestructura, es decir, esas peticiones nos las llevamos luego a la Delegación de Infraestructuras para que fueran los técnicos las que, recogiendo también esas demandas ciudadanas, porque es verdad que hay zonas en esta ciudad que no están protegidas, por decirlo de alguna manera, o amparadas por asociaciones de vecinos, juntando también esas peticiones vecinales, volviéramos a llevar a esos consejos una propuesta de actuación. Bueno, pues siendo que ese ha sido el primer principio, otro y en el mismo nivel de importancia era eso, generar equilibrio en la ciudad y no repartir en 50 proyectos que fueran de menor entidad para que todo el mundo estuviera contento o en función de lo que proteste cada uno, ¿no? Sino todo lo contrario, que equilibrara zonas y que los vecinos y las vecinas, como decíamos, ¿no? del campo de la Verdad, tengan un paisaje urbano que sea el suyo, pero que realmente sea tan bueno como el que puede tener el vecino o la vecina del centro, del Parque Figueroa, de cualquier otro punto de esta ciudad. Hay un punto importante también, que es otro principio que también contempla el plan, que es la sostenibilidad. Entendemos que había que hacer obras integrales, para que no sean, como decíamos, parches, que tienen que contemplar temas tan importantes y que son tan de este gobierno también como la eficiencia energética. Cada uno de esos proyectos va a contemplar una renovación en las luminarias que correspondan a la calle concreta en la que estemos actuando. Intentaremos también que haya corredores verdes en la medida que lo permita el acerado y también hemos propuesto en colaboración con la Delegación de Medio Ambiente un checklist para que la gente, las personas que estén proyectando desde infraestructura reparen en si han puesto o no materiales, si han tenido en cuenta materiales reciclados, si han tenido en cuenta el plan de gestión de residuos, si han tenido en cuenta el paisaje urbano de lo que rodea al entorno. Es como una propuesta muy holística en la que entendemos las partes por separado, pero todas forman parte del mismo conjunto,
porque todos somos Córdoba. Entonces, mi barrio es Córdoba, independientemente de que me toque o no me toque en ese año o en esta propuesta de inversión inicial, esa inversión más fuerte. En cualquier caso, también a partir de este plan, que es un plan de inversiones, como digo, lógicamente al licitar las obras se generarán una serie de bajas con las que seguiremos actuando en otras zonas. Es decir, esto no es un plan cerrado en el que digamos solamente vamos a hacer esto en este año. Y el último principio, que sí que queremos destacar especialmente, es que en todas las obras vamos a tener en cuenta la accesibilidad. Importantísima la participación en este plan de ciudad, en este proyecto de ciudad de la Delegación de Movilidad, que ha estado implicada desde el primer momento, a la que se le va a pedir también que colabore proyectando las zonas en las que vamos a actuar para que todas las personas, eso es un punto importante, caminen de manera mucho más accesible en esta ciudad, independientemente de cómo vayan, ¿no? Si es una silla de ruedas, si es hay un caso en la Fuensanta que a mí me llamó poderosamente la atención, ¿no? Y fue para mí un reactivo. Una señora mayor que anda con tacatá, tenemos una población mayor en esta ciudad, y que de repente se puso de espaldas en la Fuensanta precisamente, de espaldas al tráfico, bajó primero ella, un metro después bajó su silla, con lo cual ya estaba ella prácticamente en el paso de los coches, y claro, como tiene dificultades para subir o bajar, decidió irse por la carretera, y me contaron sus vecinos, es lo que hace todos los días, ¿no? Eso yo creo que hay que solucionarlo más pronto que tarde. Claro, situaciones como esa que dificultan además el día a día de tantísimas personas. Hablábamos antes, bueno, pues de ese paso de un plan a otro. Has declarado, Amparo, que han sido los consejos de distrito los que han decidido qué proyectos del plan anterior se quedaban sin ejecutar. Se salvarían la segunda fase de la calle Pintor Espinosa y también la avenida de Cervantes. Claro, aquí también pues había que mirar qué era lo que estaba pendiente del anterior plan, y de esas diferentes intervenciones, cuáles había que trasladar al nuevo. ¿Cómo se ha gestionado esto? Porque imagino que es imposible que llueva a gusto de todo, ¿no? Eso está claro. Sobre todo, además, cuando marcas unos criterios políticos es evidente que no todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Aparte de que estamos muy acostumbrados, y también es muy lícito, ¿no?, luchar por mi barrio, por mi calle, y no se trata de eso. Se trata de entender la ciudad como un todo y de entender que hay zonas en las que se precisa una intervención con más inversión, que no quiere decir que vayamos a abandonar otras, ni muchísimo menos. Sencillamente el esfuerzo mayor se centra en unos proyectos concretos, y en el resto pues también se siguen haciendo obras quizá menores, ¿no? ¿Cómo se gestionó? Para empezar, nosotros el 50 obras, 50 barrios del Partido Popular lo ejecutamos completamente. Es más, justificamos el 100% de la inversión. Es el primer año que se ha conseguido justificar el 100% de la inversión en ese convenio con el Ministerio. Y había 27 obras que se ejecutaron sin ponerles un pero, porque entre otras cosas no teníamos tiempo de cuestionarlas y entendimos que era participado, y lo entendimos porque ellos lo dijeron y no lo cuestionamos. Y porque no hubiera dado tiempo tampoco a hacerlo de otra manera, como digo, ¿no? Eso han sido 6 meses de gobierno, y de lo que se trataba era de terminar el presupuesto lo más dignamente posible. Y como digo, lo hemos hecho porque hemos justificado el 100%. Había una serie de obras en reserva, muchas de ellas absolutamente incomprensibles, porque pasaban de ser una obra menor a tener que ser mínimo un negociado. Eso se lleva 2 meses en contratación. Si tú las bajas de las primeras, las haces y las cierras en septiembre, difícilmente te va a dar tiempo a que a finales de noviembre tengas adjudicado y ejecutado ninguna obra, con lo cual esas directamente se cayeron de esa parte de ese 2015, presupuesto 2015. Lo que hemos hecho con esas ha sido ponerlas en la lista de las obras que hemos llevado al Consejo, y decir, vamos a ver, estas son vuestras propuestas. ¿Dónde se queda entonces, por ejemplo, Izaidum, o dónde se queda, en este caso, Avenida de Cervantes? Y son ellos y ellas los que han decidido priorizar una en unos sitios, como en centro, y otras no, como por ejemplo en Poniente Sur, ¿no? Entonces, no es que nosotros hayamos retirado nada. Si lo han considerado así, han sido los consejos de distrito y los propios vecinos y vecinas de esta ciudad que han considerado que había otras cosas más importantes que hacer. ¿Cómo se llegó a esa participación de la que habla el Partido Popular?
por favor que lo expliquen despacito, porque lo que a mí me llega en los consejos de distrito es que esa participación nunca existió. Que lo aclaren con ellos, que no soy yo quien para ponerme en boca de nadie, ¿no? Lo que sé es cómo lo estamos haciendo nosotros y yo estoy muy orgullosísima de este proceso. ¿Cuál es el tema? Que los procesos participativos son largos y han durado 8 meses y hemos llegado con un proyecto potente, muy ambicioso, que está, yo creo que muy bien, con unos principios muy sólidos, que nos permiten además tomar decisiones a partir de ahora y que todo el mundo conoce. Entonces, bueno, es como, estas son las reglas del juego y a partir de aquí vamos a trabajar, ¿no? Este plan cuenta con un presupuesto de 4,2 millones de euros y va a ser financiado con los 2,5 millones que aporta el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y esos 1,7 millones que inyectará el Ayuntamiento. Lo comentábamos ahí, que dan esos datos, esas cifras. Bueno, pues ya se ha producido alguna polémica reciente con motivo, a razón de algunas zonas de Córdoba que desde el principal partido de la oposición pues se ha entendido que no se han escuchado, y concretamente hablo de la polémica cuenta de las obras de la plaza Doctor Gregorio García en Villarrubia. Bueno, pues se ha producido ese cruce de petición de responsabilidades por la falta de gestión, de decisiones políticas en el área, y bueno, pues la anterior delegada de Infraestructuras, Laura Ruiz, llega más lejos, llega a hablar de falta de sensibilidad y conocimiento por parte del cogobierno, incluso de discriminación a los vecinos de Villarrubia. Nosotros ya hemos conocido también tu contestación, Amparo, pero bueno, nos gustaría preguntarte aquí en directo cómo se reciben esas críticas y cómo se encajan sobre todo. Se encajan como se puede, con sorpresa sobre todo, ¿no? A mí me sorprende profundamente que la delegada de Infraestructuras, después de 4 años de gestión, diga algo así cuando esa obra está prácticamente adjudicada, y si no lo está ya es porque no se ha aprobado el presupuesto definitivo y no podemos hacer retenciones de crédito hasta que eso no se apruebe. Es que tenemos los sobres de las empresas, no sé cómo se atreve a hacer esas declaraciones, ¿no? Entonces es como, yo es que esas cosas, con lo único que contesto es con lo que tenemos, me refiero, es que me parece, digo, sinceramente, es que lo voy a decir muy claro, tan chusquero, es que me parece tan absurdo que se diga algo así cuando se puede rebatir con tanta contundencia, que no entiendo cómo se atreven, ¿no?, a manipular la información de esa manera. Hombre, si estuviéramos hablando de reclamos que no se han atendido, pero es que además los vecinos y las vecinas de Villarrubia lo saben, con lo cual es como muy raro todo, ¿no? Yo no me atrevería nunca a hacer ese tipo de oposición porque me parece muy desleal con esta ciudad. Y sobre todo me parece que no habla bien de los políticos y las políticas que estamos trabajando en esta ciudad. Porque justamente, ahora que parece que está en tela de juicio el trabajo político, hacer esas cosas lo que dice es muy poco en favor de la defensa del trabajo que, digo, hacemos todos los días las políticas y las políticos y las políticas que trabajamos en la ciudad, y sobre todo que genera enfrentamiento en algo que no tiene mucho sentido. Así que, sinceramente, es que no lo entiendo. Es como hablar, yo hay veces que con el PP me da la sensación de que yo hablo en un idioma, o nosotros en Izquierda Unida y desde el gobierno hablamos en un idioma y ellos tienen otro, y es como hablar en ruso y en inglés a la vez, ¿no? No, es imposible que nos entendamos si no conseguimos generar puntos de encuentro en los que seamos un poquito más leales con esta ciudad. Bueno, has dejado la cuestión diciendo que el proyecto pues está comprometido para ejecutarlo entre las obras prioritarias del año, y así, bueno, pues se ha trasladado también y se ha acordado con los vecinos. Así que, bueno, ese era el fin de esa polémica, como decimos, ni muchísimo menos la única, pero sí algunas de las más recientes en este área. Y bueno, entre tanto, Amparo, nos seguimos acercando progresivamente a esta tempranísima Semana Santa de Córdoba, y también continúa, desde luego, intensamente el trabajo, las obras de remodelación de la plaza de San Agustín. Has declarado hace muy poquito que a buen ritmo, eso sí, trabajando, pues esos sábados y a doble turno, en fin, se está
dando todo para que, bueno, pues esa Semana Santa, que como decimos llega un poquito antes de tiempo en relación a otros años, y para la que la Plaza de San Agustín desde hace algunos ha vuelto a ser uno de sus grandes focos de atención, pues vuelva a lucir radiante, ¿no? En este palimpsesto que se reescribe a diario, así definía hace muy poquito tiempo el catedrático de Arqueología de la Universidad de Córdoba, Desiderio Vaquerizo Gil, que decía que, bueno, que la Plaza de San Agustín es, además de singular y preciosa, decía él, pues uno de esos corazones palpitantes que tiene Córdoba, ¿no? Es verdad, y además es un corazón palpitante especialmente bello, ¿no? Es un entorno que hay que cuidar especialmente, yo creo que en este mandato, porque es verdad que es muy aprovechable para todos y todas las cordobesas y para la gente también que nos visita desde fuera, ¿no? Agradecer en este caso a la empresa, de verdad, UTE San Agustín, que está haciendo todo lo que puede y más. Está poniendo ahí todo el esfuerzo de los trabajadores y las trabajadoras también desde infraestructura. La persona encargada de la dirección del proyecto ha estado en vacaciones, va los sábados cuando hace falta y a las horas que ha hecho falta, ¿no? Para que funcione y que acabe en plazo. Y si nos acompaña el tiempo, que es la única cosa que no podemos predecir, seguro que estará acabada para Semana Santa. Bueno, pues así lo esperamos y en general, decía Desiderio, volviendo a ese artículo que publicaba hace poquito tiempo en Diario Córdoba, que bueno, pues el espacio urbano gana con las obras, que se ennoblece con esta intervención, y bueno, él sí decía que quizá le faltara arboleda, pero también se preguntaba si con la reposición de palmeras sería suficiente o habría que pensar en el futuro en implementar esa presencia para que sea un pulmón aún más verde esta nueva plaza. Pues sería estupendo. Tenemos varios problemas ahí. Bueno, primero que el proyecto nosotros nos lo encontramos ya hecho y entonces lo que se hizo fue priorizar que saliera adelante. Es verdad que yo creo que fue de las primeras actuaciones que tuvimos en la delegación, presentarlo a los vecinos y a las vecinas del Consejo que no lo habían visto, ¿no? Y cuestionarlo también, porque había mucha polémica en la plaza, ¿no? Había quien definía que era como poner una tele de plasma en un piso con goteras, ¿no? Y esa fue una definición que a mí se me quedó grabada en el alma. Y desde ese punto lo que sí que prometimos es que las mejoras que se proyectaran a partir de las bajas que se hicieran se iban a quedar en el barrio. Y por eso sale también la Plaza de las Beatillas, que es una mejora con respecto a esa obra, precisamente por eso y atendiendo a ese compromiso. La cantidad de arboleda tiene un problema de mantenimiento en esta ciudad y para eso necesitamos mucho personal, pero eso no es óbice, porque es verdad que Carmina, que es la arquitecta de infraestructuras que lleva la dirección de obra, lo que ha hecho ha sido ponerse en contacto con los vecinos y ha cambiado, por ejemplo, dónde estaba la arboleda principal y dónde iban a estar las sombras. Ha aumentado la entidad de la arboleda. Y es verdad que hubo ahí mucha polémica con las palmeras, había quien pedía que se pusiera un palmeral más grande. Las palmeras en este momento tienen un problema muy serio de picudo, es verdad que hay algunas especies más resistentes, como las washingtonias, pero si se habían quitado porque no resistían o porque estaban enfermas, ponerlas otra vez de nuevo, cambiando el proyecto original, el diseño del proyecto original, llega un momento en que todo no se puede atender, ¿no? Y la decisión que se tomó, que seguramente no contenta a todo el mundo, es dejar una palmera emblemática, así como in memoriam, y no poner más palmeras en ese espacio, que además son árboles que no generan mucha sombra, pero que identifican el espacio, eso es cierto. Y quizás si nos pusiéramos delante del plano ahora mismo, pues igual no hubiéramos hecho exactamente la misma plaza, pero el proyecto en general es bueno. Va a tener sombras porque va a tener una pérgola que va a permitir que haya espacios de sombra importantes, no solo con árboles se consigue esa sombra. Va además a tener una línea de agua importante que antes no tenía. Y bueno, el espacio de los chinos siempre conserva, y eso lo sabe todo el mundo, que hemos vivido y que tenemos relación con los pueblos, que conserva bastante más la humedad y cuando se riega hace que el ambiente sea bastante más fresquito en verano, ¿no? Ahí estamos, como decías antes, ¿no? No se puede contentar a todo el mundo y procuraremos que los próximos proyectos, los que corresponden a mi barrio Córdoba, sean más participados de lo que han sido hasta ahora. Desde luego el compromiso de la delegación no se para en la participación previa con los proyectos. Llevaremos esos proyectos grandes
a las asociaciones de vecinos para compartirlos antes de que se empiecen a ejecutar y para que ellos y ellas propongan mejoras a partir de su conocimiento del barrio, y siempre que se puedan atender técnicamente, eso es un compromiso que vamos a cumplir seguro. Decías al principio que bueno, pues este plan va a estar acompañando a todo el mandato, por lo que bueno, pues irá atravesando por diferentes fases, y también bueno, acabas de comentar que no solo se cuenta con los vecinos a la hora de decidir qué zonas y cómo, sino que también ellos van a poder ir haciendo un seguimiento y seguir participando en todo momento de este proceso. ¿Hasta dónde, bueno, desde aquí, desde el punto de partida, se ve en el horizonte que se puede llegar? ¿Se puede dar respuesta a todas esas necesidades que en esta materia tiene Córdoba, con algunas demandas efectivamente históricas? Hablabas de la Plaza de las Beatillas, que es una petición ya muy antigua, que han hecho generaciones y generaciones. Sí, pero bueno, la Plaza de las Beatillas, Osario Romano, por ejemplo, todo ese jardín que separa el campo de la Verdad de lo que es el cerro, la calle Yosuf, que está justo encima, que es la gran parte olvidada de esta ciudad, Cabo Carmona, en la calle, en Alcolea, el acerado sur de Villarrubia, que es lo que se va a emprender desde este año, que parece que Villarrubia, al otro lado de la vía, no se atendía desde hace décadas y décadas. Hombre, es muy difícil que desde infraestructura lleguemos a todo, lógicamente, y en un mandato es prácticamente imposible. Pero sí que fijar esos criterios es importante para que por lo menos todo el mundo sepa que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en base a esos criterios, ¿no?, de generar igualdad y de equilibrar un poquito esta ciudad. Las demandas son tantas que es imposible que ni siquiera dotándonos del doble de presupuesto anual pudiéramos atenderlas todas, ¿no? Pero si ponemos en marcha un proceso que funcione y que dé respuesta a esas demandas históricas, entiendo que estemos o no estemos, o esté o no esté en el próximo mandato y en los sucesivos mandatos, pues si el plan funciona y la gente entiende que es su plan y que es su ciudad y que forma parte de su toma de decisiones también, en la medida que técnicamente se permita, pues yo creo que puede tener un recorrido larguísimo, ¿no?, mucho más allá de un mandato. Hablamos del área de infraestructuras, pero bueno, pues también en cuanto al momento, ese cruce que tiene con el de medio ambiente, porque lógicamente si hablamos de pues esa tierra que sentimos como nuestra, que queremos cuidar, que queremos ver, pues mejorar día tras día, también queremos que sea un entorno pues respetuoso con el medio ambiente y bueno, que apueste por esa salud del propio ciudadano. Bueno, pues ya habíamos escuchado esa propuesta de realizar una auditoría energética del propio funcionamiento, ¿verdad?, desde el consistorio. Se ha hablado últimamente de implantar el uso de la bici, los desplazamientos de los propios funcionarios. También, bueno, pues se ha hablado de apostar por esos espacios verdes, por ejemplo, los huertos urbanos, zonas como el Cordel de Écija, hablando de demandas históricas, ultimar esos permisos, también la zona de Levante. Esta también es la otra gran pata, ¿no?, de esa idea de la que parte el plan de, bueno, pues mi barrio es Córdoba, ¿no?, que Córdoba sea también pues un lugar más verde, ¿no?, y más sano y más saludable, ¿no?, más sostenible en general, claro. Fíjate que incluso dentro de las actuaciones del plan ya se le ve esa pata importante, ¿no?, independientemente de transversalmente en todos los proyectos que garantizamos desde ya. Hay un proyecto que destaca especialmente y es el que se propone en Trasierra. En Trasierra lo que se propone es que el acceso a baños de Popea, que es parte, en buena parte, camino municipal, de ese catálogo de caminos que se aprobó hace poquísimo, se acondicione, porque ahora mismo tiene unas partes de cemento, otras partes de asfalto, eso está además en muy malas condiciones, ¿no? Pues se acondicione, no se deje aparcar los coches, que aquello es como una feria los fines de semana, y la gente parece además que estamos acostumbrados, muchos y muchas de nosotras, a llegar hasta baños de Popea y dejar el coche, si pudiéramos allí, lo dejaríamos allí mismo, y yo creo que esa mentalidad la tenemos que intentar cambiar. Somos responsables de todo lo que pasa también en esta ciudad, y el Ayuntamiento no puede hacer nada si no cuenta con el civismo y con la capacidad de incidencia que tenemos cada uno y cada una de nosotras. Por ejemplo, eso es algo que no deberíamos de permitir en ningún caso, pero ya como nosotros mismos, como nuestra propia responsabilidad como personas que cuidan esta ciudad. Lo que se hace entonces es acondicionar, no dejar aparcar, y lo que vamos a hacer es
hacer un aparcamiento en el pueblo de Trasierra, con lo cual también generamos movimiento y que la gente se traslade andando, que es perfecto. Tú vas a andar al campo, no vas en coche a comerte un bocadillo, ¿no? Normalmente. Y que se potencie precisamente la sierra como algo más sostenible de lo que la estamos haciendo, ¿no? Ese es un primer proyecto y forma parte de Mi Barrio es Córdoba y se va a hacer desde infraestructura. Independientemente de eso, llevamos presentando un plan de eficiencia energética prácticamente desde el principio del mandato, que la primera condición era eliminar la privatización que planteaba el PP. De eso, lo único bueno que hemos sacado ha sido una auditoría energética que, si bien es verdad que pagaron a precio de oro, la auditoría es buena. Esa auditoría energética se lleva implementando desde el minuto 1. Cada uno de los proyectos que hacemos, pedimos una subvención a Diputación, pues creo que fue en agosto aproximadamente, 254.000 euros, y ya hemos cambiado todas las lámparas de 600 vatios de esta ciudad. Vamos ahora ya a por las de 500. En el loteo que se plantea desde infraestructura para la contratación del servicio, se ahorra un 620.000 euros a las arcas municipales, y cada una de esas actuaciones han generado ya un ahorro del 16,7% y llevamos 8 meses de mandato. Ese es el plan que, a medida que lo vayamos implementando, va a generar primero una energía más sostenible. Me gustaría también comentar a todo el mundo, el otro día me decían, la zona de Carlos III, que es la última que hemos cambiado, está poco iluminada. No está poco iluminada, está iluminada perfectamente y en base a normativa. Lo que pasa es que tenemos mucha desigualdad en la ciudad y pasamos de zonas muy iluminadas a zonas que bajan la intensidad de luz y que se ve perfectamente, pero la retina aún no se acostumbra. Cuando igualemos esta ciudad, conseguiremos que ni siquiera nos demos cuenta de la bajada en vatios, ¿no? Eso se hace en todas las ciudades de Europa y ni lo notas, ¿no? Aquí lo que pasa es que todavía tenemos mucha desigualdad en ese sentido. Y se hará desde lo público, que ese es el compromiso. Y ese es el plan de eficiencia energética que ya está marcado, ya está marcado. Pues nos quedamos ya casi sin tiempo, pero bueno, por, en fin, intentar aglutinar todos los asuntos de actualidad referidos y que tienen que ver, que conciernen con tu área, Amparo, también, bueno, pues te quería hacer referencia a esa información reciente. Informabas de las novedades de ese nuevo pliego de mantenimiento de parques y jardines, pues un nuevo pliego que incluiría cláusulas sociales, medioambientales y también, bueno, de igualdad de género, y que se está estudiando con los diferentes sindicatos. Eso es. El otro día tuvimos mesa sindical, hicimos una serie de propuestas. El pliego, que ahora mismo tiene una empresa privada, y bueno, que ese pliego, el contrato era 2 más 2, si no recuerdo, 2, 1 más 1, o sea, 2 años de contrato, 1 de prórroga y podías incluso prorrogar 1 más. Prorrogamos desde julio, que se acabó ese contrato, y lo que hicimos fue estudiar un pliego de condiciones que fuera de otra manera, ¿no? Que incluyera todas esas cláusulas. Estamos viéndolo con los sindicatos muy pormenorizadamente, y de lo que se trata es de que el servicio también opine sobre ese pliego, ¿no? Y por eso se está alargando un poquito más. La conversación fue muy tranquila el otro día con los sindicatos. La reivindicación eterna es la que tenemos desde el servicio, tengo yo como política delegada y tenemos todo el equipo de gobierno. Necesitamos mucho personal. Entonces, ahora mismo, en este momento, es imposible esa promesa electoral que se hizo de remunicipalizar los servicios. Lo primero que tenemos que conseguir es personal para que eso no sea así. Eso tiene que ser un reclamo que yo creo que estamos dando ya pasos, ¿eh? En los últimos 2 meses yo creo que se ha avanzado mucho. Se abrió la lista de interinidades en Junta de Gobierno, se abrió el catálogo de servicios esenciales, ya nos han dado pautas de cómo reclamar ciertos puestos, y se están dando pasos. O sea, lo que pasa es que es una cuestión muy incomprensible. También es cierto que a veces sentimos desde el equipo de gobierno que se ha estado muy callado, ¿no? Y con todos los recortes que se ha producido, y eso la verdad es que nos duele un poco. Yo también lo manifesté en esa mesa, ¿no? Es verdad que se espera mucho de nosotros y de nosotras, es verdad que el cambio ha sido grande, pero es cierto que jugamos con los mimbres que jugamos, ¿no? Con una ley de estabilidad presupuestaria y una reforma de la administración local a la que hay que buscarle los huecos. Y en eso estamos, que no es fácil, pero que el compromiso sigue siendo el mismo, que no estamos haciendo ningún planteamiento que se salga de no se va a privatizar más, ¿no? Y es complicado, ¿eh? Porque la ley está hecha para que sea facilísimo
entregar el ayuntamiento al sector privado, directamente, facilísima y dificilísima para contratar a 2 jardineros que uno necesita. Es incomprensible, pero es así, está montada para que eso sea así. Bueno, pues iremos hablando en sucesivas entrevistas de qué soluciones se le buscan a estas necesidades que plantean los diferentes sindicatos. Lo hacía María José Víbor hace muy poquitos días aquí en nuestro plató, nos hablaba de esa falta de personal en el ayuntamiento. Amparo, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y te pedimos que vuelvas a visitarnos para que podamos charlar sobre este y otros asuntos. Claro que sí, tú sabes que aquí estoy encantada. En cuanto encontremos hueco, volvemos. Pues muchísimas gracias, Amparo. A ti.